Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Vamos a conversar con una amiga de la casa, co-conductora que ahora viene de entrevistada a conversarnos, a contarnos de un estudio que es preocupante. A mí me interesa mucho también despejar tanto, no lo quiero decir de mala forma, tanto humo, porque hablamos tanto de inteligencia artificial. Me tocó hace poco ir a una presentación muy buena de la Sandra Guasotti y Oscar Landerreche por un tema de Entel. Y claro, cualquier persona que hace presentaciones de inteligencia artificial, yo me pregunto qué difícil debe ser, porque es algo que si uno es tremendamente experto, habla de eso y da la lata, y si no es tremendamente experto el desarrollador que hace deep learning, tiene que hablar un poco de futurología, lo cual puede ser muy atractivo, pero a su vez no necesariamente algo que uno pueda comprobar con certeza que va a ocurrir. Me di una tremenda vuelta porque eso lo conecto con el mundo laboral. ¿Qué va a pasar en el mundo laboral? Lo que sí parece ser cierto que se están generando una serie de brechas y de eso nos viene a contar nuestra amiga co-conductora y esta vez entrevistada Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea, empresaria tecnológica, miembro ABAC, que es titular del Consejo Asesor Empresarial de APEC. Mónica, ¿cómo estamos? Bienvenida. Yo estoy con muchas ganas de saber tus conclusiones porque te tengo en alta estima en términos intelectuales, así que lo que tú recoges, sin duda que va a ser un buen resumen de lo que está pasando dentro de lo que se puede resumir, Mónica. Sí, qué bueno que vamos a conversar de esto, porque la verdad es que hay pocos espacios, siempre estamos entrevistando a terceros y hay pocos espacios de conversar un poco en lo que estamos haciendo nosotros. Este fue un estudio que hicimos en el contexto de APEC. Como tú sabes, el Consejo Empresarial de APEC, al que yo represento por Chile, es un consejo empresarial que está siempre activado en hacer estudios y reportes para recomendarle a las distintas economías hojas de ruta en algunos temas que son sensibles en el mundo. Y este tema en particular, que es el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y en el mundo de las competencias laborales, es un tema que obviamente, así como pasó en todo el mundo, está súper levantado. Hay mucha preocupación, hay mucho interés en saber qué están haciendo los países y las economías que están de alguna manera avanzando en este tema, hacia dónde están avanzando. Y entonces nos pareció interesante hacer un doble clic y ahí el gobierno de Australia, el ABAC de Australia en realidad me invitó a colaborar en este estudio que el interés es recoger todos los otros estudios que se están haciendo, que son muy emergentes, porque la verdad es que hoy día hacer un diagnóstico real del impacto en determinados segmentos producto de la inteligencia artificial es todavía muy aventurado, ¿no? Estamos en un momento muy inicial. Acabo de leer un estudio que sacó ayer una de las consultoras grandes de Chile y la verdad es que uno ve que las empresas grandes de Chile recién dicen que están en una fase como de discovery, ¿no es cierto? Entonces es muy aventurado hoy día decir el real impacto que va a tener la inteligencia artificial en la fuerza laboral. Sin embargo, hay conclusiones bien interesantes que fuimos discutiendo y que fuimos poniendo en este reporte. Así que además de que conversemos y entremos en materia, Alex, me encantaría que después recomendáramos en cómo bajar este estudio y compartirlo desde la página web de Codea y desde otros lugares donde lo estamos difundiendo a través de redes sociales. Mire, me comprometo a hacerlo en varios programas, no solo en esta entrevista contigo. Una de las cosas que me llamó la atención de cierta información que leí es que el foco hasta el momento de lo que se ha hecho en el mundo con la IA y automatizando ha estado más en temas de eficiencia, de reducir incluso personas y no tanto en mayor productividad, producto de potenciar los talentos de las personas, algo así leí. ¿Cómo lo Sí, o ves sea, tú? en realidad, y creo que yo he levantado este tema en varios foros, ¿ah? Yo creo que esta promesa que están haciendo la industria tecnológica principalmente, que es la que está eh, apurando
a que las empresas se suban a la inteligencia artificial, ha estado puesta en que vamos a tener seres humanos mucho más productivos, ¿no es cierto? Ese es como El relato. eso es como lo que, es como el relato. Que si bien yo creo que es un relato atractivo, porque efectivamente, imagínate países latinoamericanos que tenemos una deuda con la productividad tremenda, se vuelve una promesa interesante. Eso finalmente igual conlleva a la conversación de cuántas personas menos vamos a tener en una empresa, producto de esta infusión de productividad. Y yo creo que se habla y se marca mucho ese aspecto y no se habla en realidad de otros aspectos que a mí me parecen súper atractivos de este estudio y es que, por ejemplo, de que finalmente lo que podríamos pensar es que nosotros más bien vamos a tener una aumentación de capacidades y no un desplazamiento de fuerza laboral. O sea, yo creo que una empresa que plantea que lo que va a hacer es meter inteligencia artificial para para sacar la mitad de su headcount, no está viendo en realidad que la inteligencia artificial lo que hace es aumentar capacidades humanas para hacer mejor las cosas o para innovar o para dejar que tareas que hoy día son reiterativas eventualmente o no reiterativas eventualmente las pueda tomar una inteligencia artificial. Y lo que sí se está viendo y que lo relevamos en el estudio es que las personas que están hoy día ocupando algunas inteligencias artificiales, particularmente las generativas, lo que dicen es que son más felices porque hay pega latera o pega no necesariamente que les genere mucho valor que puede ser derivada. Y entonces, esto también se dijo en el WEF este año, eh, en realidad el desplazamiento se va a dar por personas no por una inteligencia artificial que va a desplazar un ser humano, sino más bien por personas que tengan las competencias en inteligencia artificial y que en definitiva tengan una mejor performance que seres humanos que no estén hoy día con esas habilidades instaladas. Y ahí el foco, y es el foco que pusimos en el estudio, tiene que ver con cómo las políticas públicas se hacen cargo de estos upskilling masivos que hay que hacer para que finalmente la población pueda adquirir estas nuevas habilidades y cómo pueda trabajar con inteligencia artificial y no necesariamente decir que con inteligencia artificial en realidad lo que vamos a hacer es automatizar todos los procesos y entonces sacar personas del mercado laboral. Yo diría que esa es como la principal, lo principal que quisimos meter en ese estudio y luego la mayor evidencia es que efectivamente, y yo sí creo mucho en esto, vemos que los países más desarrollados son los que van a tener las mayores ganancias de la inteligencia artificial. Y eso sí es muy preocupante porque son países que tienen las posibilidades de hacer grandes infusiones tecnológicas al interior de sus empresas y por lo tanto capturar mucho más valor de esta producción, no así los países en vías de desarrollo o directamente subdesarrollados, que en realidad esa infusión tecnológica o es muy lenta o no está apalancada, por ejemplo, por las políticas públicas y eso hace que quedemos muy rezagados con la posibilidad de que, como ha pasado en las revoluciones industriales anteriores, los países que no logran apalancar la revolución quedan mirando bien de lejos todas las oportunidades y todas las posibilidades de crecimiento que tienen las economías. Siempre me acuerdo de los comentarios de este tercer premio Nobel, Johnson, que escribió justamente con Acemoglu el último libro, no es el Así de es. por qué fracasan los países o las naciones, que es con Robinson, este Johnson del último libro, que justamente habla de la tecnología y le preocupa, y él comentaba, y lo leí en el diario financiero, que los países se demoraron 60 años en adaptarse en la revolución industrial, los trabajadores que quedaron en el fondo marginados. Porque una cosa que olvidamos, siempre decimos, no, en el neto se van a generar más empleo. Sí, pero la transición es delicada, es complicada. Es lo mismo que pasa cuando una generadora eléctrica cierra generación a carbón porque se enfoca en parques solares, eólicos. El pueblito donde está la generadora a carbón tiene problemas grandes de empleo y por eso ellos hablan de transición justa, se refiere a la transición energética,
Pero en este caso pasa lo mismo y pasó lo mismo en la revolución industrial, en estos 60 años. O sea, puede que en el neto se generen muchos empleos, puede que mejore mucho la productividad, etcétera, etcétera, pero va a haber gente en esa transición que va a pagar un costo alto. Y bueno, tú estás diciendo que estas brechas están aumentando en distintos clivajes. Me llama la atención que yo había leído al revés, que se supone que para los países con menos calificación, esta aumentación, si es la palabra correcta, nos iba a beneficiar y para ser más productivo, pero tú estás diciendo que este estudio, este resumen de estudios, está detectando algo distinto. Sí, yo te voy a leer particularmente porque leí mucho lo que decía Daron Acemoglu en el último libro, y en resumen, él dice, la inteligencia artificial no ha generado la automatización de alta productividad y no ha sido usada para crear nuevas tareas que reinstalen trabajo. O sea, hasta el minuto la evidencia dice que no estamos con ese foco de reinstalación de trabajo, sino en este foco más bien de automatización y de eliminar el factor humano de los procesos, que es un poco lo que asusta y lo que uno dice, bueno, hay que encaminarlo. A ver, yo sigo teniendo, sí, soy positiva, digamos, por naturaleza, Fe, entonces yo esperanza, sigo que creyendo, claro, esperanza de que efectivamente, particularmente en el caso chileno, para llevarlo al territorio nacional, que todo este gran nuevo ciclo de commodities tipo el litio o el hidrógeno verde y todo este tema de reaprovechar nuestros recursos naturales venga acompañado de un desarrollo de capital humano asociado, porque yo creo que si hay algo que no logramos hacer bien en Chile fue aprovechar estos ciclos de desarrollo justamente para generar industrias, ojalá de servicios asociadas a esta fuerte exportación de servicios o estos fuertes desarrollos. Yo creo que esa mirada tenemos que empujarlas de todos los sectores. Necesitamos que junto a estas grandes oportunidades haya una mirada en los territorios de desarrollo de capital humano local. Hoy día tú sabes que la gente que incluso sabe más de inteligencia artificial no necesariamente está chilena, no necesariamente está trabajando en Chile, porque no ve esos espacios laborales de interés para ellos y por lo tanto esos espacios tenemos que desarrollarlos. Tampoco vemos empresas chilenas con el nivel de sofisticación que requieren justamente esta alta infusión tecnológica. Entonces, yo creo que aquí la oportunidad hay que crearla. Y creo que si hay un país latinoamericano que tiene la posibilidad de empujar políticas públicas asociadas a esto, es Chile. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay una combinación entre estas nuevas industrias que estamos tratando de empujar, pero que tienen que sí o sí ir aparejada de aprovechar el capital humano instalado que tenemos en las universidades, que tenemos en distintas partes y que tenemos que de alguna manera, por un lado, hacer reskilling, instalar competencia y en la atracción de inversiones yo creo que es una exigencia que haya desarrollo de capital humano local. sí, mira, yo soy menos optimista en este momento que tú y no sé si leíste la última, la octava versión de La Voz del Mercado de EY que hace con la Bolsa de Santiago el Instituto de Directores de Chile, el IDDC, en que refleja cómo cambió la prioridad de las grandes empresas de la sostenibilidad que está en el primer lugar a el crecimiento. De esa misma forma, yo tengo mis dudas que a veces estas lógicas de no sacar gente con la IA y la automatización cambien hacia mayor productividad, potenciemos la habilidad de los talentos de las personas. Yo creo que somos más cortoplacistas, y un montón de cosas que hacen que el camino privado no necesariamente vaya hacia allá y como tú dices, se requieren grandes acuerdos nacionales, grandes pactos de desarrollo y políticas públicas. Pero pucha, que nos cuesta, pues Mónica, ponernos de acuerdo en esos pactos de desarrollo, en esas políticas públicas que apunten a que se logre el objetivo de upskilling, de reskilling y que no se complique mucho el empleo.
Entonces, Sí, yo tiendo a creer eso, creo que lo que pasa es que yo pienso que hay una generación, esto es una mirada súper personal, yo creo que hay una generación empresarial en Chile que tiene una mirada como la que tú estás describiendo y lamentablemente eso coincide con las grandes empresas, ¿no? Me da la impresión que hoy día hay una cantidad de empresas emergentes que vienen con un mindset un poco distinto. Creo que el long life learning o el aprendizaje continuo es un tema que está hoy día instalado en todo el mundo. Tú ves las iniciativas más grandes de aprendizaje continuo instaladas en la Unión Europea, en el mundo asiático. Nosotros hoy día, el Talento Digital, que es una de las iniciativas que lleva la Fundación, estamos recibiendo transferencia de iniciativas de Singapur, de Corea, todas asociadas al desarrollo del capital humano dentro de las empresas. Entonces, esto que antes uno miraba solo en Alemania, donde tenía ahí estas grandes polos tecnológicos asociados a universidad, hoy día se está masificando en sistemas mucho más livianos de aprendizaje continuo y yo creo que aquí no hay caminos recortados, digamos. Aquí las empresas vamos a tener que entender que el tema de la formación continua es parte de nuestros ejes y que tiene la misma importancia que pagar sueldo, más o menos. O sea, si tú no haces una capacitación constante de tu fuerza laboral, particularmente hoy día con irrupciones tecnológicas o disrupciones tecnológicas cada vez más frecuentes, se vuelve imposible sostener la oferta de valor. Yo te digo, nosotros en CODEA somos una fundación pequeñita y donde este tema de estar constantemente capacitando a nuestros colaboradores se volvió crítico, porque en un tema como el tema tecnológico, el nivel de cambio que estamos viviendo en todas las industrias, pero particularmente yo estoy metida en educación, es realmente abismante. Entonces, me parece que esta mirada cortoplacista puede estar instalada, pero no va a dar mucho rédito en el corto plazo porque lo que va a terminar haciendo es matando muchas compañías. Entonces, pienso que ahí los equilibrios, de alguna manera, el mercado en eso va regulando. Y tengo la impresión de que sí hay algunos que hoy día lo están visualizando y lo están viendo. Lo que pasa es que, para ser justo, no es nada de sencillo instalar este tipo de temas al interior de las organizaciones. yo te diría que tú dijiste todo lo que está pasando en el mundo y se me ocurrió y ahora complementaste con esto que no es sencillo instalar estos temas en las organizaciones. Esto requiere cambio cultural, ¿ah? Porque no creo Sí. que necesariamente las empresas, por un lado, digan, bueno, esto es rol nuestro a nivel sociedad. Y desde el punto de vista del segundo, más un tema de conveniencia porque hay que ser más productivos por los competidores, etcétera, etcétera, y la necesidad de capacitar a la gente. Sí, pero no, porque tú lo tendrás muy en tu ADN y en tu mindset, pero cuando discutimos tantos años de I más D, de qué bajo estamos Mm, en I más D, me tocó ver mm. una presentación de Oscar Landerrechi, estábamos pero en la esquina inferior, y cuando eso se lleva ajustado por otras variables, aún peor, entonces es algo que uno podría decir, bueno, ¿y cómo estas organizaciones no hacen más I más D, no invierten más I más D, y el Estado también, pero estamos hablando de organizaciones privadas como forma de generar ventajas competitivas? Bueno, porque les ha ido bien así como lo han hecho hasta ahora. Entonces no estoy tan claro, como dices tú, que sea fácil Sí, instalar no, yo algo que quiero nos ser, suena, sí, algo que nos suena de sentido sí, común, Mónica. sí, yo quiero ser justo con las empresas, yo creo que hay empresas grandes en Chile que hacen realmente una contribución increíble al I+D, ¿ah? O sea, yo creo que también eso, hay como una crítica bien constante a la empresa grande, pero yo creo que hay empresas hoy día grandes en Chile que tienen un nivel de tecnología muy alucinante. Lo que pasa es que Es que eso es un efectivamente, concepto relativo, pues hay que ver cuánto sí, invierten otros lo en que yo otros creo que países. efectivamente el problema que tenemos es que tenemos, cuando tú bajas de la empresa grande, tenemos una cantidad de pymes extremadamente pequeñas para un mercado tan chico como el chileno, que ahí sí yo creo que hay que diseñar políticas creativas de incentivos tributarios, de incentivos a la búsqueda de cómo subirse a las nuevas tecnologías. Y eso, por eso te decía que hay casos. Corea, por ejemplo, está hoy haciendo una cosa muy intensiva con sus pymes. Yo creo que en Chile
le hemos dado harta vuelta a cómo llegar y capacitar a la pyme, pero para mí el gran drama de la pyme chilena es el tamaño. Yo creo que mientras nosotros no veamos cómo hacer que las pymes se peguen una crecida, y esa crecida sí o sí es saliendo al mercado nacional, o sea, esta aspiración de la pyme exportadora es clave para poder generar de alguna manera un tamaño que le permita a una empresa hacer innovación, formar empleados. Yo creo que también ahí la relación entre la empresa grande y la empresa más pequeña también es un tema a trabajar. Es bien largo, efectivamente uno puede quedarse con todo lo que nos queda, pero yo sí o sí creo, y ahí sí volviendo a lo que tú decías al principio, yo sí creo que la oportunidad para las empresas, por ejemplo, medianas en Chile, de utilizar infusión tecnológica en inteligencia artificial particularmente, está ahí. Si hay algunos visionarios dentro de esas organizaciones, la apuesta hay que hacerla, porque la verdad es hoy día un factor que puede hacer la diferencia. Oye, y yo le pregunté a Oscar Landerreche por esta discusión entre César Hidalgo y Sebastián Edwards de complejizar la economía, qué opinaba de ese modelo de desarrollo y me dijo, bueno, para eso necesita fuerza laboral mucho más preparada, más educada y volvemos a esta necesidad de pactos de desarrollo, pero de repente lo tienen que liderar los gremios y no tanto en la política, que sabemos que los incentivos están puestos en ser gobierno, el que es oposición, en ganar el cargo de diputado y senador, entonces están estas miradas más de corto plazo. Yo Pero creo, bueno, o sea, adhiero a eso. Hoy día es el encuentro, en estos días es el encuentro de las industrias donde se van a hacer, yo creo que anuncios muy en esa línea. Yo creo que ojalá. efectivamente el gran drama que tenemos en los gobiernos latinoamericanos es este cambio fundacional que hacen los gobiernos, donde cada uno viene con una idea más creativa que la otra y no le damos continuidad a nada. Y no hay ningún pacto de desarrollo que pueda hacerse en 3 años. Entonces, Claro. la mirada a largo plazo en este tipo de cosas son de largo plazo. Requieren miradas a 10 o a 15 años al menos. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo mucha falta y eso, bueno, obviamente requiere acuerdos políticos, pero también yo creo que lo que más requiere, y esta es una discusión que yo estoy teniendo en altos niveles, que son que el sector de la sociedad civil, gremios, fundaciones y todo tipo de organizaciones civiles tienen que darle continuidad. Yo creo que nosotros somos los mandatados a perseverar en que estos acuerdos continúen y se profundicen. Bueno, va a tratar de ahí con la Rosario Navarro, que yo sé que son bien cercanas, trata de convencerla de que ella genere ahí un pacto de desarrollo, porque parece que va a postularse de nuevo. Oye, nos quedan 2 minutos, Mónica, un poquito más. Aprovecho de preguntarte, y se relaciona con Fundación Codea, ¿cómo pueden actualizarse los sistemas escolares para la era de la IA? Yo sé que no te doy mucho tiempo, que nos entretuvimos con lo otro, pero en un resumen resumido. Bueno, hoy día lo que nosotros levantamos en este mismo estudio es que yo diría que todos, de alguna manera, los sistemas escolares del mundo están hablando de esto. Yo tuve hace poquito una reunión con la UNESCO y este es un tema central. Hay dos tipos de habilidades para para este siglo que hay que cambiar. Una son las habilidades digitales, está levantado en todas partes que las habilidades digitales pueden potenciar muchas de las otras habilidades que son las famosas habilidades del siglo XXI, como la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, todas habilidades que requieren hoy día empujar los sistemas escolares y que tienen que mutar de estos sistemas que estaban muy orientados a los contenidos, a los que como el colegio que fuimos nosotros, donde teníamos que memorizar y saber mucho, a desarrollo de habilidades donde ya el contenido pasa a ser relevante, pero completamente en un segundo nivel. Nosotros hemos estado levantando esto en Chile, viene un cambio curricular en el que estamos depositando todas nuestras esperanzas, porque lo vemos fundamental, pero también en el resto de los países desarrollados hoy día esto está avanzando a tasas muy rápidas. Y es ahí donde uno ve las brechas, po. Los gringos se ponen de acuerdo con esto y avanzan y hoy día, no sé, pues prácticamente todo el sistema escolar está avanzando para allá. Lo mismo pasa en el mundo asiático, seguramente el mundo europeo es un poquito más lento porque se toman más tiempo en reflexionar sobre esto, pero tenemos que avanzar
mucho más rápido en cómo lo hemos venido haciendo. Excelente. Bueno, agradecerle a Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea y miembro ABAC, titular del Consejo Asesor Empresarial de la PEC. Muchas gracias, Mónica. Siempre entretenido conversar contigo. Cuídate y nos estamos viendo cuando te invite de nuevo como co-conductora. Ya nos vemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.